Y vamos a comenzar entonces con esta actividad. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es anotar en ese cuadrito, ustedes se van a hacer en su cuaderno el cuadrito porque lo vamos a ir completando a lo largo del taller. Y lo primero que vamos a anotar en ese casillero es aquella situación que me cuesta aceptar hoy. Busquemos una situación, esa que nos está molestando bastante por estos días, una enfermedad, una ruptura, la ruptura de una relación, algo que no aceptamos de nuestro cuerpo, o por ahí no aceptamos el trabajo que tenemos, o algún aspecto de nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, o la situación económica que estamos transitando. Por ahí nos cuesta aceptar las actitudes de alguna persona en particular, o una pérdida, ¿sí? Hay cuestiones que son más difíciles o temas más grandes para aceptar. Podemos anotar el tema que más nos estuvo rondando esta semana y que de alguna manera es el tema que nos trajo a participar de este taller. ¿Sí? ¿Lo tenemos anotadito? Bien, entonces, con el tema anotado ahí, vamos a comenzar, ¿sí? Generalmente, esta sensación de no aceptación se manifiesta en nuestra vida con pensamientos de ataque. ¿Qué son estos pensamientos de ataque? Cada vez que yo me digo que algo no me gusta de mí, es un pensamiento de ataque, ¿sí? Son autoheridas que nos estamos generando a nosotros mismos. Y dentro de estos pensamientos de ataque, tenemos pensamientos como lo hago todo mal, siempre soy igual, siempre hago lo mismo, no sé decidir. ¿Cuáles son esos pensamientos de ataque y autoheridas que estamos constantemente haciéndose hacia nosotros mismos, ¿no? Y además, estos pensamientos de ataque tienen una característica en particular, que se manifiestan en el exterior, ¿sí? El exterior es un reflejo de lo que yo me hago a mí mismo. Si no, fíjense que cuando nosotros estamos pensando, por poner un ejemplo un poquito superficial, ¿no? Pero cuando pienso, estoy gordita, seguro que aparece alguien y me dice, te subiste unos kilos, ¿no? En el exterior se va manifestando todo aquello que yo estoy pensando. Todo se manifiesta allá afuera para que podamos reaccionar, para que podamos aprender, para que podamos ver cuánto daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, esta no aceptación parte de esos pensamientos de ataque. Está bueno que podamos registrar cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo en función de lo que no aceptamos, ¿sí? Bien, y estos pensamientos de ataque significan que de alguna manera no estoy aceptando mi presente, no acepto lo que soy, no acepto la situación que estoy viviendo, y cada vez que nosotros nos paramos desde el presente y no aceptamos este presente, no aceptamos esta realidad, quiere decir que estamos viajando hacia el pasado o hacia el futuro. Nuestro pensamiento se está yendo hacia el pasado y estamos conectando con emociones que tienen que ver con el pasado, como la angustia, la tristeza, el miedo y la culpa. Cada vez que yo me paro en mi presente y no estoy aceptando lo que soy, lo que estoy viviendo, ¿sí? Es porque me estoy yendo de ese presente. Me voy al pasado o me voy al futuro. Y cuando me voy al futuro, conecto con emociones que tienen que ver con el futuro, con la ansiedad, con la preocupación, con el miedo, con el estrés. Es decir, que el primer paso para aceptar es que podamos realmente centrarnos en el presente. Necesitamos centrarnos en este presente que estoy viviendo, en esta realidad, y dejar de llevar mi pensamiento hacia atrás o hacia adelante. Porque en definitiva, el ahora es lo único que existe y siempre puedo volver a decidir. Empecemos a tener conciencia justamente de esto. Siempre puedo volver a decidir. Yo puedo abrazar mi hoy, puedo abrazar mi realidad y volver a tomar una decisión. Las decisiones que he tomado en el pasado no me condenan y las decisiones que voy a tomar en el futuro aún no las sé. Entonces, centrarnos en el presente es el primer paso para que podamos comprender la aceptación. Y vamos a seguir completando ese cuadrito. Fíjense, ¿cuál es el miedo o cuál es la culpa que asocio a esta situación que me cuesta aceptar? Vamos a buscar un poquito, ¿sí? Yo ahí puse algunos ejemplos como para que
Si a alguno en este momento no se les ocurre, tengamos ejemplos. Por ejemplo, si no acepto que la relación se terminó, puede ser que me esté culpando porque he hecho algo mal o porque quizás me dé miedo estar sola, ¿sí? Por ahí tengo miedo a pasar necesidades y no acepto mi realidad económica, ¿sí? O no acepto mi cuerpo y en realidad me estoy culpando porque como o me estoy culpando por no hacer actividad. Cada vez que algo no estoy aceptando es porque hay un miedo o una culpa presente. Así que vamos a buscar un poquito y vamos a seguir anotando en ese cuadro para que podamos ir procesando. Bien, tenemos anotados entonces ese miedo, esa culpa, que conectamos con esa situación que nos cuesta aceptar. Y vamos a seguir avanzando entonces. Y para poder avanzar, yo quisiera que viéramos qué es lo que sucede en nuestra mente, porque es importante ver esto. Porque en nuestra mente, sí es donde se generan todos estos pensamientos, necesitamos empezar a entender qué está pasando ahí adentro para poder aceptar el presente, para poder frenar esos pensamientos de ataque que todo el tiempo nos están hiriendo. ¿Sí? Y para eso quiero que partamos de la siguiente premisa. Nada es bueno o malo, sino que el pensamiento lo convierte en bueno o malo, ¿sí? Una situación es neutra, las situaciones generalmente son neutras, y esto lo trabajamos mucho en las sesiones, cuando hago sesiones personalizadas, ¿sí? Bueno, los que están acá presentes que suelen hacer sesiones, es una pregunta frecuente, ¿esto es un hecho o es una percepción? ¿Sí? Por ejemplo, un choque que hay en la esquina es un hecho, dos autos se encuentran y hay un choque. Ahora, si yo desde mi lugar, desde donde yo lo estoy mirando, digo, en Villa María todos manejan como loco, y quizás está Hernán sentado en la otra cuadra y dice, no, es que en realidad las esquinas son peligrosas. Tanto lo que estoy diciendo yo como lo que podría estar diciendo Hernán es una percepción, ¿sí? Ahora, el hecho concreto es que hubo un choque, y normalmente esto nos pasa en nuestra vida. No estamos acostumbrados a observar los hechos como hechos y siempre estamos observando la vida a través de creencias, a través de percepciones. Entonces, nada es bueno o malo, sino que el pensamiento lo convierte en bueno o malo. Y esto es un proceso que en la próxima pantalla vamos a ver que tiene que ver cómo trabajan nuestros hemisferios adentro de nuestro cerebro, cómo está haciendo ese juego y cómo van saltando los pensamientos de un lado al otro. El despertar de la conciencia, el verdadero comprender, ¿sí? Tiene que ver con realmente internalizar esta diferencia, que podamos diferenciar la situación en la que nos encontramos de lo que la mente nos está contando sobre esa situación. Entonces, comprendiendo esto, podemos darnos cuenta que aceptar es una actitud existencial, no es un acto. No es que yo vaya a realizar un acto y a través de ese acto hago una aceptación, sino que es una actitud existencial que define nuestra vida, ¿sí? Es decir, para que yo pueda realmente aceptar, necesito hacerme una pregunta, ¿qué actitud voy a tener frente a este presente? Si aceptar significa que yo tengo que abrazar ese presente, que tengo que hacerme cargo de la realidad que estoy viviendo, ¿sí? Me tengo que preguntar cuál es la actitud que voy a tener frente a ese presente. Aceptar, fíjense ahí, yo se los escribí de herida del latín, y significa recibir voluntariamente lo que se da o se ofrece. Y acá ya la definición, ¿no? Nos está dando un caminito a recorrer. Voluntariamente, ¿qué significa? ¿Otro puede aceptar por mí? No. Otra persona no puede aceptar por mí. Necesito tener realmente la intención de pararme en este presente, abrazar ese presente tal cual como se manifiesta y realmente recibirlo, ¿sí? Aceptar entonces es abrazar esa realidad y preguntarme qué quiero hacer con esto que me está ocurriendo, qué quiero hacer con esta relación que ya veo que no va para ningún lado, qué quiero hacer con esta enfermedad que se está manifestando en mi vida hoy, qué quiero hacer con este trabajo que no me gusta. Entonces, es realmente aceptar, es tener conciencia de lo que está pasando ahí, ¿sí? Y la aceptación es siempre activa.
requiere respuesta, ¿no? A diferencia de la resignación, porque a veces me sucede que me dicen, ah, pero entonces aceptar es resignarse. No, aceptar no es resignarse, porque cuando nosotros nos resignamos, no estamos aceptando el presente, nos estamos adaptando al presente sin aceptarlo. Bien, hay alguien que tiene abierto el micrófono, que les voy a pedir que lo revisen ustedes, porque por ahí no llego a verlos a todos en este momento, para que lo puedan... Ahí está. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a avanzar entonces un poquito más. Y yo les decía recién de que esto tiene que ver con algo que está sucediendo adentro de nuestra cabeza. ¿Sí? En nuestra cabeza nosotros tenemos dos hemisferios. Estos dos hemisferios son totalmente necesarios y conviven. Todo el tiempo tenemos estos dos hemisferios que están activos, ¿sí? Ahora, estos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tienen características muy diferentes. Entonces, va a depender desde qué hemisferio estemos realizando un determinado pensamiento para que nosotros logremos o no logremos esa aceptación, ¿sí? Y vamos un poquito a dar un pantallazo como qué significa estar en un hemisferio y qué significa estar desde el otro. ¿Sí? Porque a veces no comprendemos, no nos autocomprendemos, ¿sí? No comprendemos que nos está costando aceptar una determinada situación. Y es que quizás la estemos pensando mal. Entonces necesitamos saltar al otro hemisferio para poder empezar a pensar la situación de otra manera. Y fíjense, en el hemisferio izquierdo es el territorio de la personalidad, es decir, allá donde está, o sea, todo pensamiento que tenga inicio en este hemisferio izquierdo tiene que ver con el ego. Recuerden que el ego, como venimos diciendo en otros encuentros, el ego tiene que ver con el miedo y con la culpa, ¿sí? Con esta sensación de sentirnos separados de la fuente, del origen. Desde el hemisferio izquierdo se habla de pasado y futuro, es decir, que si nosotros estamos viendo y acabamos de decir que la aceptación tiene que ver con pararnos en el presente, cuando yo estoy teniendo reiterados pensamientos desde este hemisferio, estoy hablando de pasado y futuro, es decir, que estoy conectando con emociones que tienen que ver con esos tiempos, con la culpa, con el rencor, con el miedo, con la frustración, con la ansiedad. La culpa es no perdonarme algo a mí mismo, mientras que el rencor es no perdonar algo a otra persona, ¿sí? ¿Qué pasa con este hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo analiza fragmentado, organiza, ordena, planea, separa, concibe el mundo desde la dualidad. Es decir, que cuando yo estoy pensando desde el hemisferio izquierdo, estoy generalmente juzgando, y estoy diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto me conviene, esto no me conviene, porque la actitud básica justamente del hemisferio izquierdo es juzgar, es etiquetar, clasificar, y reaccionamos desde allí emocionalmente. ¿Y cuáles son las emociones que tenemos en este hemisferio? Tienen que ver justamente con los tiempos del pasado y del futuro, que recién estábamos nombrando. Entonces, cuando yo estoy parada desde el hemisferio izquierdo, reacciono y me está costando ver o verme o ver la situación desde afuera, porque me siento como que todo está girando en torno mío, ¿sí? Desde ese hemisferio izquierdo es que nosotros sentimos la necesidad de controlar y analizar la vida desde los beneficios de la seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en una situación donde mi pareja no está yendo para ningún lado o me siento que estoy en una situación donde tengo que decidir, tomar una decisión en torno a esto, me siento, lo analizo y empiezo a poner sobre la mesa, sobre la balanza, estos beneficios, y empiezo a pensar, no, porque si yo me separo no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder comprarme una cartera nueva, o no voy a poder comprar remedios, ¿sí? Empezamos a poner en la balanza del beneficio y la seguridad de lo que significa tener y lograr. Así pensamos todos desde el hemisferio izquierdo, ¿sí? No es que alguno de nosotros puede liberarse del hemisferio izquierdo, lo corta y lo saca, porque el hemisferio izquierdo también es necesario. Necesitamos ese hemisferio izquierdo para también tener ciertas precauciones, ¿no? Porque desde allí es desde donde vienen todos los avisos de cuidado, esto puede salir bien o esto puede salir mal. Entonces lo necesitamos. El tema es cuando este hemisferio izquierdo es quien tiene el mando en nuestra vida. Entonces, parados desde este lugar, estamos siempre pensando
tú y yo estamos separados, porque somos diferentes. Nos cuesta vernos en un espacio donde todos somos iguales y donde podemos compartir las mismas características, ¿sí? Nos identificamos con lo que sucede, entonces lo que me pasa, lo que está pasando me pasa, siento que todo es personal, empiezo a hacer suposiciones, siento que me atacan y me tengo que defender. Y en este hemisferio, cuando pensamos desde ahí, están presentes las ondas beta, ya vamos a ver que son diferentes ondas, ¿no? Esto lo pueden investigar, esto está muy bonito desarrollado a través de Joe Dispenza, tiene varios libros, el autor es un médico fantástico, lo desarrolla muy muy bien, los invito a buscar sobre este material y si quieren les puedo pasar, ustedes me avisen, el que quiera. El hemisferio izquierdo entiende la aceptación como resignación, es un poquito lo que hablábamos recién, ¿sí? O sea que desde el hemisferio izquierdo no voy a tener aceptación. ¿Por qué? Porque justamente el hemisferio izquierdo me pregunta el por qué, y por qué esto me pasa a mí, y por qué tengo que vivir esta situación, y por qué justo ahora tengo que decidir, y por qué no fue un poco antes o no fue un poco después que me encontré con esta persona, o que me pasó esto. La función del hemisferio izquierdo es entender, y desde allí es muy útil para nuestra vida. Ahora, cuando yo todo, absolutamente todo, lo estoy procesando a través de este hemisferio, ¿sí?, estamos generando esos pensamientos de ataque que no nos permiten aceptar. Y vamos a ver entonces cómo funciona un poquito el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, fíjense, este hemisferio derecho es el territorio de la conciencia. Se dice que es el sujeto del espíritu humano, es donde se aloja el espíritu. Así dicen algunas teorías, ¿sí? Desde este hemisferio derecho, yo lo que hago es observar el presente. Y se puede observar la vida desde otro lugar, porque me siento parte del todo. Cuando yo estoy pensando desde ese lugar, a todos les habrá pasado, ¿no? Que a veces tenemos esos pensamientos donde podemos sentirnos que compartimos y somos parte de todo. Y ya no hablamos de tú y yo, sino que hablamos de nosotros. Me siento conectado con los demás. Y la actitud básica desde este hemisferio es justamente aceptar. Aceptar tiene que ver con esta función de comprender. Me comprendo a mí mismo y puedo comprenderte, ¿sí? No me estoy identificando con lo que sucede porque comprendo que esto que estoy viviendo es perfecto para mí, para vos y para nuestra evolución. Es decir, que puedo aceptar, abrazo esta realidad y ya no me coloco desde la pregunta del por qué me está pasando esto, sino para qué. ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Y cuál es la respuesta que puedo dar en función de lo que también quiero ver más adelante, ¿no? Fíjense que en el hemisferio derecho es otro tipo de ondas, las que trabajan son ondas alfa, ¿sí? Y está conectado, cuando nosotros estamos paraditos ahí en ese hemisferio derecho, conectamos con otro tipo de emociones, que en realidad son sentimientos, porque cuando nosotros estamos hablando del hemisferio derecho, ya no hablamos de las emociones del hemisferio izquierdo, que son movimientos, sino que esos sentimientos tienen son como más pacíficos, no tienen ese oleaje que significan las emociones y tiene que ver con la gratitud, el gozo y la generosidad. Es decir, que entiendo la vida desde este lugar, ¿sí? Puedo comprender la realidad, puedo abrazar la realidad porque justamente desde este lugar es de donde yo estoy generando la aceptación, ¿sí? Y esto, si bien por ahí dudé de cómo lo quería transmitir y si era necesario o no era necesario, pienso que sí, ¿no? Porque si en algún momento nosotros nos encontramos teniendo pensamientos de este tipo, de por qué me está sucediendo esto, que fue justamente lo que me pasó con Marianela y observando la situación de ella y su familia, decía, no, ¿por qué le vino a tocar a ella que es tan jovencita? Y cuando me pude correr y generar pensamientos desde el otro lugar, y el para qué y el para qué sirve, bueno, entre tantas cosas, el para qué tiene que ver con el desarrollo de este taller, así que fíjense si podemos encontrar respuestas que realmente nos ayuden a crecer a todos, ¿no? Desde generar diferentes tipos de preguntas que nos ayuden a cruzar de un hemisferio al otro, y ya vamos a ir avanzando un poquito más en ese sentido. Bien, un poco siguiendo el ejemplo que dio Tomás el otro día, de esto de como si nosotros fuéramos un auto, ¿a quién voy a poner al mando en mi vida? ¿No? Porque los dos hemisferios son necesarios, los dos están activos, los dos están presentes, ¿sí? Y acá va a haber una diferencia importante en nuestra vida, y es desde dónde voy a elegir vivir esa vida. ¿A quién voy a tener manejando este auto? ¿A quién voy a tener de piloto? Si yo tengo de piloto al ego, recordemos que vamos a conectar con toda esa montaña de emociones que son bastante negativas, y tengo de copiloto la conciencia, me va a servir, por supuesto, porque
La conciencia siempre va a estar ahí presente. Ahora, ¿qué diferencia va a haber si yo tengo de piloto en mi vida la conciencia y de copiloto el ego? Esa sería una buena ecuación, tener de piloto la conciencia y de copiloto el ego, porque el ego entonces va a estar dando información de la realidad, pero siempre va a ser la conciencia quien va a tomar esas nuevas decisiones, teniendo en cuenta que somos parte de un todo, desde la aceptación, ¿sí? Y a mayor profundidad, mayor aceptación. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más me conozco a mí mismo, mientras más herramientas desarrollo, más herramientas busco, mayor va a ser esa capacidad de aceptar, porque más activo voy a tener ese hemisferio derecho, ¿sí? Mientras más herramientas estoy buscando para poder conocerme a mí mismo, más voy a poder utilizar este hemisferio. Bien. Avanzamos un poquito más. Y vamos con esto. Entonces, ¿cómo pasamos a observar la vida del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho? ¿Sí? Un poco los que les contaba recién. Si yo me veo que estoy parada pensando desde este hemisferio izquierdo y estoy realmente viendo la vida como una dualidad desde el beneficio y la seguridad y haciendo todos estos juicios que no me van a llevar a ningún lado y no me permiten generar la aceptación, necesito moverme de un lado hacia el otro. Y un poquito que es como dice acá, ¿no? Necesito salir de ese oleaje de las emociones. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tenemos esas emociones que parece que nos llevan? Es como cuando entramos al mar, ¿no? Cuando entramos al mar, nos pegan las olas. Ahora, cuando nosotros vamos entrando cada vez un poquito más, el mar está más en calma y está más sereno. Y un poco esa es la idea. Para poder pasar de un hemisferio izquierdo a un hemisferio derecho, necesitamos generar mayor cantidad de ondas alfa. ¿Y cómo generamos mayor cantidad de ondas alfa? A través de herramientas como las que venimos viendo a lo largo de estos talleres que tienen que ver con la respiración, conectar con la naturaleza, meditar, comprender el mensaje de esas emociones, ¿sí? Frenar, ver esa emoción, qué me está diciendo, y distintos tipos de terapia, como vimos en uno de los talleres, las flores de Bach, tapping, yoga. Hay muchas herramientas a través de las cuales podemos generar ese paso de un hemisferio hacia el otro hemisferio, ¿sí? Y un poquito acá, fíjense que dice, el puente más seguro. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cris? Silvi, Cristina no te escuchaba y alguien más no te escuchaba. Ajá, a ver, un momentito. ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano los que sí están escuchando? ¿Sí? Quiero ver que no sea una dificultad de todos. ¿Bien? Bueno, para los que no están escuchando muy bien, casi todo el material está puesto en la pantalla y vamos a editarlo, ¿sí? Así que vamos a poder compartirlo. Seguramente, Cris, debes estar teniendo algún problema en el audio de tu dispositivo. Bien. Vamos un poquito más. Así pasamos al cuadro para seguir haciendo el ejercicio. Entonces, recién les decía, el puente más seguro para pasar de un hemisferio al otro es el perdón. Y hace unos días atrás estuvimos trabajando, ¿no? El verdadero perdón. ¿Qué significa esto del verdadero perdón? Y yo ahí lo puse un poco como un puente. ¿Por qué? Me imagino que puede ser un puente para pasar de un lado al otro. Porque me imagino que en ese puente del perdón, donde aprendo a perdonarme porque no lo he sabido hacer mejor, me perdono porque me hago daño a través de situaciones, ¿sí? Me hago daño a través de pensamientos. Cuando yo genero esta capacidad de perdonar, de perdonarme, de autoperdonarme y de perdonar, por supuesto, a los demás, ¿sí? Es como si yo atravesara ese puente, me paro en medio del puente y ¿qué es lo que hago? Largo el río, suelto el río, me desapego de todas las culpas y los miedos, ¿sí? Y recién estuvimos anotando en el cuadro ahí que tenemos culpas y tenemos ciertos miedos que nos impiden aceptar determinadas situaciones. Entonces, esto nos lleva a pensar que necesitamos perdonar y principalmente perdonarnos a nosotros mismos. Para los que no estuvieron presentes en el taller del perdón, después me avisan y les puedo compartir este taller donde compartimos herramientas para poder generar esto, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ceder el mando al hemisferio derecho, toma el mando de la conciencia
Y ahí es donde somos capaces de comprender y ver la vida desde otros sentimientos, ¿sí? Ya no estoy embroncado con ese que me miro mal, ya no estoy embroncado con esta situación que no soy capaz de resolver, porque empiezo a mirar la vida desde la gratitud, desde esta sensación de gratitud, desde el gozo y la generosidad. Entonces, esto es lo que me permite alcanzar la aceptación y principalmente preguntarme qué es lo que necesito aprender de esta situación que estoy viviendo en mi presente. Y esta pregunta es la que nos vamos a llevar para completar el cuadro, ¿sí? En la tercera columna vamos a completar este cuadro desde esta pregunta. Acepto esta situación desde la comprensión de que esto sucede en mi vida para aprender qué. Y vamos a completar ahí en el cuadro. ¿Qué les parece a cada uno que están aprendiendo con esta situación que si bien les está costando aceptar y que tiene base en miedos o culpas que se generan por pensamientos de ataque, qué es lo que necesito comprender, cuál es el mensaje, cuál es la lección que esta situación trae para mi vida? ¿Será para reconocerme? ¿Será para perdonarme? ¿Será para aprender a amarme más? ¿Será para aprender a pensar diferente? ¿Para aprender a soltar? ¿Será que necesito valorar con más amor mi cuerpo? Para reconocer mis virtudes. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestras virtudes, ¿eh? Somos muy malos juzgándonos y nos cuesta reconocer todas las virtudes que tenemos. Bien, ¿pudimos anotar? ¿Sí? ¿Alguien que no haya podido hacerlo y necesite que... Sí, bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? Si necesitan que... Antes de que avancemos, porque vamos a avanzar un poquito más y vamos a pasar de la aceptación intelectual, que es la que hemos llegado hasta ahora, a la aceptación espiritual, que es el próximo paso. Bien. Después van a quedar unos minutitos, ¿sí? Sí, Vero. Ahí te pongo el cuadro de nuevo. Ahí vamos con el cuadrito. Ahí va. Fíjense que tengamos entonces completito esto y si pudimos completar esta tercera columna es que hemos llegado al paso de la aceptación intelectual, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito más. Para el que quiera se puede quedar acá, con la aceptación intelectual ya es un montonazo. Pero si quieren podemos avanzar un poco más, y yo sé que todos los que están acá quieren avanzar un poco más, y vamos hacia este tipo de aceptación espiritual. Y fíjense, para que podamos llegar a esta aceptación espiritual necesitamos comprender varios conceptos. Y el primero es que nuestro corazón tiene un cerebro. ¿Sí? ¿Cómo es esto de que tiene un cerebro? Si a nosotros nos habían dicho que este corazón solamente está bombeando sangre para que todos los órganos del cuerpo puedan estar activos. Bueno, esta es una idea que fue transmitida por Descartes, pero antes de Descartes, mucho antes, inclusive hay muchos estudios de la antigüedad, ¿no? Que decían que en el corazón se encontraba el alma, en el corazón estaba el espíritu. Y la neurocardiología, que es una nueva rama, nueva digo yo, pero no está nueva, sino que es la rama de la cardiología que viene investigando justamente la presencia de neuronas en el corazón, nos dice que hay más de 40.000 neuronas adentro de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Que mi corazón puede pensar? Sí. Mi corazón siente y mi corazón de alguna manera piensa a través de esas neuronas, ¿sí? Y funciona con independencia de las órdenes de la mente. ¿Ustedes sabían que el corazón puede mantenerse separado de las órdenes de la mente? Hay muchísimos estudios sobre este tema, los invito a que investiguen para ampliar esto, porque esto es un resumen así muy chiquito que he intentado hacer, pero hay muchísimo material sobre esto y nos ayuda a comprender muchísimo más qué es lo que está sucediendo, porque fíjense que
Es nuestro corazón el que está enviando señales a nuestro cerebro, y nuestro cerebro, nuestro corazón. Pero fíjense lo que noté yo ahí, dice el 90% son señales aferentes. ¿Qué significa? Que el 90% de ese intercambio de señales son mayores las señales que van del corazón hacia arriba que de arriba hacia abajo, ¿sí? Estas señales y esta información que el corazón envía modifica la actividad en los centros cognitivos, es decir, que lo que está pasando acá abajo está modificando lo que está pasando acá arriba, ¿sí? En los centros cognitivos y emocionales superiores del cerebro. Entonces, el corazón procesa emociones de manera independiente, reacciona al entorno y regula sus propios ritmos. Díganme si a ustedes no les ha sucedido que están por encontrarse con una persona, ¿sí? Y quizás ni siquiera han tenido todavía un pensamiento y el corazón empieza a acelerarse. O esto que decimos, he tenido una corazonada, y yo lo estoy sintiendo acá, ¿cómo? Y no era que lo tenía que sentir acá, pero yo también lo estoy sintiendo acá. Y de todos estos conceptos que han sido desarrollados por la neurocardiología, surge un concepto muy interesante que es la coherencia del corazón. ¿Qué significa esto de la coherencia del corazón? Y en este tema también los invito a ver lo que nos enseña Joe Dispenza, porque es súper interesante, un libro que se llama Sobrehumano, perdón. En ese libro desarrolla este concepto de una manera simple, ¿sí? Y muy completa a la vez. Bueno, con Rubén hemos compartido este libro, una tarde que tuvimos una corazonada los dos y nos escribimos, ¿no? Esa tarde, Rubén, ya lo vamos a contar ahora cuando terminemos el tema, y nos compartimos ese libro. Yo estaba buscando ese libro y él me habla de ese libro. Estuvo muy bueno. Y desde ahí nos conectamos, así que sé que Rubén ha estado leyéndolo también. Bien, ¿qué significa esta coherencia del corazón? Fíjense, vamos primero a los dibujitos estos que están acá. Fíjense, el que está en verde nos habla de una coherencia del corazón, es decir, hay una conexión del corazón hacia la mente. Y fíjense el tipo de onda que genera esta conexión. Del otro lado, este dibujito está en incoherencia. Y fíjense la inestabilidad de estas ondas que se generan entre el corazón y la mente. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo logro esta coherencia en el corazón, puedo generar una mejor actividad en mi mente, ¿sí? Más aún, si yo estoy conectando esta coherencia del corazón con mi hemisferio derecho, estoy conectando emociones que nombramos recién, que tiene que ver con el gozo, con la gratitud y con la generosidad. Entonces, ¿cómo será mi vida si yo puedo empezar a ver mi vida desde esta conexión, desde este estado de armonía entre mi mente y mi corazón? ¿Sí? Este cerebro del corazón nos está hablando de una conciencia de intimidad. Recién cuando hablamos del hemisferio derecho, y decíamos que cuando me paro en el hemisferio derecho, yo me puedo ver a mí misma como parte de un todo, es una conciencia de unidad, ¿sí? Ahora, cuando yo me paro desde este corazón, empiezo a tener una conciencia de intimidad. Esta conciencia de intimidad me permite relacionarme con la otra persona desde la presencia de una energía superior en ambos, ¿sí? Desde la presencia de la fuente en cada uno de nosotros. ¿Y cómo logramos esa coherencia cardíaca? Justamente viviendo centrados en el corazón, que en muchas herramientas y en muchas técnicas se habla del chakra del corazón. Esto que hablan del chakra del corazón es justamente el centro energético de nuestro corazón, y hay un montón de herramientas para que nosotros podamos abrir este centro energético y podamos vivir en este estado de gratitud, abundancia, libertad y amor. Y desde este lugar podemos lograr esa coherencia, ¿sí? Fíjense que en este dibujito, ¿no? De alguna manera está representando lo mismo que está acá abajo, y son diferentes tipos de onda. Esto también lo pueden investigar, ¿sí? Hay un montón de investigaciones hechas, porque esto no es un invento, ¿sí? Esto realmente está descubierto científicamente. ¿Qué sucede cuando yo tengo ese estado de gratitud en mi corazón? Y se van a generar este tipo de ondas, ¿sí? Estas ondas que son totalmente regulares, y cuando yo estoy parado en mi hemisferio izquierdo, en estos pensamientos de ataque, juzgando, o quizás viendo la vida de una manera, desde un yo, simplemente como si todo girara solamente en torno mío, estoy generando también este tipo de ondas porque tengo una desconexión con este corazón. Bien.
Cuando conectamos el hemisferio derecho con nuestro corazón, vamos al encuentro de la fuente en nosotros. Y para todos aquellos que, hay varios acá que están conectados, que estamos estudiando un curso de milagros, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Cuando conectamos con el hemisferio derecho, con nuestro corazón, vamos al encuentro de la fuente, que algunos llamaremos Dios, otros llamarán universo, como quieras que lo llames. Cuando nosotros logramos esta coherencia, nos sentimos conectados con esta energía superior. Siento la energía del amor divino, empieza a fluir a través de mí y voy a sentir dos sensaciones, ¿sí? La lucidez, que tiene que ver con reconocer la presencia de luz en mí, y la placidez, que tiene que ver con reconocer la presencia de paz. ¿Cómo reconozco si estoy conectado a la fuente? Porque tengo justamente estas dos sensaciones, la lucidez y la placidez. Reconozco que la divinidad está en mí. Este estado es capaz de generar en nosotros un estado de inocencia. Y ahí viene la aceptación espiritual, ¿sí? Este estado de inocencia es cuando yo me permito reconocer que lo que me está pasando a mí también le está pasando al otro, ¿sí? Si yo llegué hasta este punto y hice esto porque no sabía hacerlo de otra manera, quiere decir que quien está enfrente mío también lo hizo de esa forma, porque no sabía hacerlo de otra manera. Desde su propio nivel de conciencia hizo lo que pudo, hizo lo que estaba a su alcance. Entonces, desde ese estado de inocencia, vamos a ser capaces de ver, incluso detrás de una mala contestación, de una mala actitud, que justamente tiene que ver con el ego, y no vamos a juzgarlo, sino que vamos a ver que somos igual que el otro. Desde ese estado de inocencia vamos a poder perdonarnos y perdonar los errores de los demás. Desde este estado de inocencia, de sentir que todos estamos conectados con esa fuente, vamos a poder comprender, ¿no?, lo que tanto intentamos entender, que tiene que ver que amar tanto al prójimo como a uno mismo, ¿no? Si yo puedo reconocer este estado de inocencia en mí, puedo reconocer el estado de inocencia en los demás, puedo practicar esto, amar tanto a los demás como me amo a mí mismo. Y desde aquí la aceptación espiritual es confiar en que todo es perfecto tal cual sucede, confiar en la perfección de todas las cosas, ya que todo lo que estamos viviendo es justamente un paso para nuestra propia evolución y para la evolución de todos los seres. Entonces, bueno, esto es realmente la aceptación espiritual. Por eso, si alguno quiere quedarse con el concepto de aceptación intelectual, y hasta ahí está fantástico, es pasar de un hemisferio al otro. Ahora, para poder llegar a esta aceptación espiritual necesitamos conectar este corazón para que también podamos conectarnos con esa fuente, con esa energía que es superior a nosotros y que está presente en todos los seres. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Hoy hablé un montón, suelo hablar menos, pero este tema era como mucho, así que perdonen, se hable mucho. Pero están ahí, gracias. Gracias por estar, gracias por quedarse. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio antes de que se vayan para generar esta coherencia cardíaca. Vamos a soltar las lapiceras y después de este ejercicio nos vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan compartir lo que les pareció esta charla. ¿Sí? Ahora vamos a soltar la lapicera, vamos a sentarnos cómodos. Vamos a buscar música acá. Vamos a sentarnos bien cómodos, vamos a cerrar los ojos. En lo posible mantenemos la espalda apoyada a la silla. Música. Inspiramos profundo por la nariz. Inspiramos profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Y vamos a sentir cómo ese aire que entra y sale del cuerpo hace un sonido. Vamos a conectar con el sonido de nuestra respiración. Vamos a llevar nuestras manos hacia el corazón y vamos a sentir que ese aire va hacia el corazón. Ese corazón que late y que todo el tiempo está ahí.
ese corazón que hace posible que el aire llegue hacia cada célula de nuestro cuerpo. Y vamos a sentir que con cada inspiración ese corazón se expande cada vez más y más. Vamos a bajar un poquito la cabeza y vamos a conectar con el agradecimiento. Vamos a dar gracias por ese corazón que siempre está ahí latiendo. Y mientras tomas aire y lo llevas hacia ese corazón, quiero que traigas a este momento un recuerdo de un momento muy especial en tu vida. Un momento donde te sentiste feliz, porque la vida está llena de esos momentos. Ahora vamos a dar gracias por nuestro cuerpo, por nuestras manos, que nos permiten tomar cosas, nos permiten comer, nos permiten abrazar, nos permiten acariciar. Por estas manos, gracias, gracias, gracias. Vamos a agradecer por cada parte de nuestro cuerpo, por nuestras piernas que nos permiten movernos, nos permiten trabajar. Por cada parte del cuerpo, gracias, gracias, gracias. Y vamos a agradecer por esa persona especial que tenemos a nuestro lado, que aunque a veces nos hace renegar y nosotros también hacemos renegar, siempre está ahí. Todos tenemos una persona muy especial en nuestra vida. Por esa persona tan especial en nuestra vida, gracias, gracias, gracias. Por el sol, por la luna, por las estrellas, por cada ser vivo que habita en nuestro planeta, gracias, gracias, gracias. Y siento la gratitud en el cuerpo, porque la gratitud nos expande. La gratitud se lleva el miedo, la gratitud se lleva la culpa, la gratitud nos hace más valientes. Por esta sociedad en la que vivimos, que aunque no es perfecta, nos da oportunidades, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos. Por esta sociedad en la que vivimos, gracias, gracias, gracias. Por vivir, por ser, por estar, por todo, gracias, gracias, gracias. Y sobre todas las cosas, porque hoy tenemos la oportunidad de volver a decidir, porque hoy tenemos la oportunidad de aceptar, de perdonarnos, de abrazarnos, porque somos abundancia y las oportunidades que merecemos llegan a nosotros. Aceptamos cada una de estas situaciones confiando en que cada paso que doy es necesario para mi evolución. Y disfruto de estar conectado a ese amor universal. Disfruto de estar conectado a la fuente. Disfruto de esa abundancia que se manifiesta en mi interior. Gracias, gracias, gracias. Y hoy tomo la decisión de vivir desde el amor, desde ese amor que habita en mí. Inspiramos profundo y sentimos cómo la gratitud se expande en todo nuestro cuerpo. Sentimos cómo esa gratitud se hace parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Inspiramos profundo, soltamos el aire y a medida que sientan que el ejercicio terminó, podemos ir abriendo los ojos. Bueno, ¿estamos todos? Esta es una manera muy simple de empezar a practicar esa coherencia cardíaca, ¿sí? Esta actitud de agradecimiento, cada vez que nosotros generamos esta sensación de agradecimiento, de amor y de abundancia en nosotros, empezamos a conectar con otro tipo de energía, ¿sí? Entonces, bueno,
En una horita no se puede hacer demasiado, por ahí quise darles demasiada información en poco tiempo. Esto es un material para trabajar, la verdad que en un taller de 8 horas haciendo muchísimos ejercicios, que ya va a llegar el momento de hacerlo presencial, y podremos hacerlo de otra manera. Espero que les sirva, espero que algo de todo esto les haya quedado, y les quiero compartir una frase que es de un curso de milagros, que para que podamos cerrar el tema y vamos a abrir los micrófonos. Quiero compartir esta frase, que si alguno quiere tomarle una foto y para tenerla presente en la semana y poder trabajar, y que les recuerde la aceptación, fíjense que nos dice: recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. ¿Sí? Toda la abundancia que necesitamos está en nosotros, absolutamente todos los recursos están en nosotros. Podemos decidir verlos o no verlos, y podemos decidir desde dónde queremos vivir nuestra vida. Tener esta información también nos da responsabilidad, ¿sí? No podemos seguir culpándola afuera, porque recuerden lo que vimos en las primeras pantallas: la aceptación es un proceso voluntario. Es decir, que si nosotros no estamos dispuestos a ver la vida de otra manera, y el preguntarnos a nosotros mismos el para qué, nadie, absolutamente nadie, va a poder hacerlo por nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.